En un reel que hice recientemente con respecto a las elecciones regionales que tuvieron lugar acá en Colombia, comenté que me sentía esperanzado porque veía la posibilidad de la creación de una nueva derecha o el surgimiento pues de una nueva derecha y un nuevo centro, que probablemente pues digamos podrían subsanar muchos de los errores y de las cosas malas que tiene la actual derecha y el actual centro. Como era un reel, pues solo tuve minuto y medio para decir eso, pero tal vez considero interesante dar un poquito más de detalle sobre esto, ¿no? Ahora, antes de empezar, yo creo que la primera pregunta que se pueden estar haciendo muchos es, bueno, ¿y por qué no hablar también de una nueva izquierda? Yo realmente creo que la izquierda no tiene o no ha mostrado, pues, la más mínima intención de cambiar. Y esto no lo digo desde el antiprogresismo o desde el antisocialismo. Realmente pues la izquierda de este país está bajo un liderazgo nefasto. Uno pensaría que lo mejor que le habría podido pasar a la izquierda colombiana habría sido una presidencia del señor Carlos Gaviria. Eso pues no se dio y desde que se perdió ese liderazgo pues las cosas han ido cuesta abajo. Y la verdad la intención digamos de recuperar líderes de esas características, de ese talante, como el de Carlos Gaviria, pues se ve más bien, casi no se ve, ¿no? Realmente no parece que existiera. Uno podría pensar en un Carlos Carrillo, por ejemplo, pero mi apuesta es que ellos le van a seguir más bien apostando a lo que les ha funcionado hasta el momento, que es básicamente esperar cuando pierdan las elecciones en 2026. Se van a dedicar a romantizar este gobierno después de algún tiempo, con el ánimo de vendernos seguramente a Daniel Quintero o a Gustavo Bolívar, a pesar de las alianzas y actos oscuros del uno y de la falta de preparación del otro. Entonces por eso es que no realmente creo que haya una posibilidad de una nueva izquierda. Capaz, si la hay, pues podría reconsiderar. Pero pues llegando al tema de este video, creo que pues en parte de las elecciones y en parte de lo que ha venido sucediendo en el país, creo que han resaltado dos liderazgos, tanto dos de liderazgos de derecha y dos liderazgos de centro, que sí podrían dar como unos visos de que va a haber un cambio en la forma como estas dos fuerzas se están interactuando. Y voy a empezar con la derecha. Creo que el primer liderazgo que quisiera, de estos nuevos liderazgos que quisiera resaltar, es el de Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Porque veo que Fico, como lo conoce todo el mundo, Fico Gutiérrez está superando, digamos, dos o tres de las ideas más nefastas que había tenido la derecha hasta el momento, y que en parte son responsables de la atomización que la derecha había tenido. La derecha es tal vez, probablemente es el mayor elector que tiene este país, y sin embargo, por lo menos hasta antes de las elecciones, pues había sufrido importantes derrotas. ¿Por qué se dio eso? Creo que Fico eso lo ha entendido muy bien, esa atomización y la necesidad de desatomizar a esa derecha. Entonces, pues veo con mucho agrado, por ejemplo, que él está superando este discurso o estas dos ideas que me parecían nefastas de uno, salir a decir yo y los míos somos los únicos que podemos gobernar, y dos, prácticamente insinuar que todo el que no esté de acuerdo con ellos o todo aquel que nos apoye es básicamente un narcoguerrillero castrochavista. Creo que pues el discurso de Federico supera eso y está haciendo todo lo contrario, es decir, tender puentes con esas mismas fuerzas que la vieja derecha pues había alejado. Entonces, pues llama mucho la atención, digamos, los detalles de cuando él fue candidato a la presidencia. El vicepresidente que le escogió fue un tipo como Rodrigo Lara, que era un tipo más de centro. Ahorita que fue candidato a la alcaldía, le apoyó al general Vargas aquí en Bogotá, que era el candidato a Cambio Radical. El movimiento pues con el que él se lanzó pues a la precandidatura para las presidenciales, era un movimiento que incluía a Enrique Peñalosa y Alejandro Char. O sea, aquí hay una intención de tener una derecha mucho más unida, mucho más cercana, de reconstruir esos puentes que la vieja derecha había quemado. Y eso pues es importante porque la democracia funciona con mayorías, y por eso insisto, creo que Gutiérrez eso lo ha entendido muy bien, y recuperar esa unión de la derecha pues podría ser fundamental, sobre todo en las próximas elecciones. Hay dos temas también que creo que vale la pena mencionar. El hecho de que él esté teniendo esos puentes a pesar de que se haya lanzado y haya ganado la alcaldía, implica que no va a buscar el protagonismo en presidenciales.
lo que quiere decir que tal vez todo este trabajo no se esté dando con miras a una aspiración personal, sino probablemente a una visión mucho más colectiva, que por primera vez haya alguien por lo menos desde ese lado pensando más en país y no en un interés personal o partidista. Eso me parece muy, muy importante. Hay un tema tal vez que sí le criticaría un poco, es la falta de liderazgo, porque por ejemplo, o sea, hay unos temas en los que tal vez debería ser más, pues mostrar un poquito más de determinación. Por ejemplo, en el tema de seguridad, la antigua derecha pues a estas alturas todavía se sigue lamentando y rasgando las vestiduras por el proceso de paz de 2016. Federico Gutiérrez fue uno de esos líderes de derecha que votó sí al plebiscito por la paz. Y digamos dentro de las propuestas de él o el discurso de él está una lógica que debería pues ser la lógica que deberían seguir todos pero no lo hacen, que es la de entender que hay unos problemas de seguridad muy serios y hay que encontrarles una respuesta, hay que encontrarles una solución efectiva, eficiente. Hay que solucionar esos problemas. Sentarse a llorar por lo que pasó hace 8 años no tiene 8 o 7 años, no tiene mayor sentido. Hay que encontrarle una solución a los problemas ahora, que son mucho más complejos que eso. Y creo que tal vez hacer énfasis en eso es algo que a él le ha faltado. Me imagino que tal vez es también por la intención del trabajo titánico que también está haciendo de poder tener de cierta manera una derecha más unida. Pero en todo caso, digamos, este esfuerzo por acercar incluso a gente de centro que la vieja derecha había empujado a los brazos de la extrema izquierda me parece que es sumamente valioso y sumamente rescatable. El segundo liderazgo de la derecha que me hace pensar que tal vez puede existir una nueva derecha que tal vez permita pasar páginas de, digamos, prácticas y temas que eran muy negativos, muy tóxicos para el país, es María Fernanda Cabal. Pero antes de que pongan un grito en el cielo, solo decir una cosa. La razón por la que creo que quiero resaltar a Cabal es por lo siguiente. Cabal tal vez es la única persona, no solo entre la derecha, sino dentro de todo el país, que está haciendo un ejercicio que mucha gente debería hacer y no lo hace. Y es, ella está agarrando desde su posición de la derecha y está diciendo, bueno, aquí las ideas del señor Álvaro Uribe las vamos a dejar aquí en una esquina, aquí en un ladito, ahí se ven muy bien. Y vamos a ver qué están haciendo afuera. Entonces, por ejemplo, uno muchas veces cuando la escucha hablar siente que a veces ella sigue o emula mucho el discurso del partido Vox en España. Y cuando Trump ganó la presidencia se declaró trumpista, y cuando Bukele se volvió esta figura internacional tan importante, pues se declaró seguidora, y cuando Bolsonaro llegó al poder entonces apoyó a Bolsonaro, y recientemente viajó a Buenos Aires para apoyar la campaña de Milei. Y eso es para un país que generalmente está mirando su ombligo, me parece un aporte muy valioso, y sobre todo porque ya está haciendo el ejercicio completo, es decir, no solo está mirando qué está haciendo afuera, qué están haciendo afuera, digamos, los otros gobiernos de derecha, sino está preguntándose de eso que están haciendo afuera, qué me sirve y qué no, qué podría servir acá y qué no. Digamos, a mí me llamó un poco la atención con agrado cuando le preguntaron en una entrevista alguna vez recientemente de qué opinaba el gobierno de Nayib Bukele, al que ella alguna vez apoyó. Y su respuesta fue, creo que ya, pues palabras más, palabras menos, dijo, creo que ya se pasó la raya, o sea, creo que ya hay unos excesos que yo ya no puedo acompañar. Y eso indica precisamente eso, o sea, esa capacidad de poder entender de esas experiencias que hay afuera, que se puede aplicar y que no. Igual, me insisto, creo que hasta el momento no había visto a nadie que hiciera ese ejercicio. Y por eso es que creo que esa candidatura, ese liderazgo podría llevar a una derecha diferente, y sobre todo que supere, digamos, unos debates en los que llevamos 20 años metidos, pero que son precarios, como los debates de oposición entre los adoradores de un expresidente y los adoradores de otro expresidente. Eso realmente no lleva a nada, cuando lo que se debería hacer es empezar a pensar en las mejores formas de sacar adelante el país. Eso lo diría desde el punto de vista de la derecha. Ahora, desde el punto de vista del centro, creo que los dos liderazgos pues son bastante claros, el de Carlos Fernando Galán y el de Juan Daniel Oviedo muestran una diferencia también muy fuerte con el centro tradicional. Pues en un video, creo que desde el video inmediatamente anterior, pues yo hice unas críticas importantes al centro. Pues si no lo han visto, les
recomiendo que lo vean, pero si no, solo voy a traer un clip básicamente de los 3 puntos que yo más le he criticado a este centro que tenemos ahora. Pero creo que digamos que la crítica que ambos estamos haciendo se puede resumir en 3 grandes defectos que a mi modo de ver son absolutamente inaceptables. El primero, el oportunismo político y electoral. Entonces se apoya, como vimos en las alcaldías, en las candidaturas no solo las regionales pasadas, sino en las de presidencia del año pasado. Se apoya por oportunismo político y electoral a cualquiera, al que sea, al que más me convenga, a ese lo apoyo. El oportunismo político electoral de darle, además de brindarle apoyo a un mandatario, pero así como se le brinda apoyo de una forma tan gratuita, de esa manera también se le quita. Esa es una. La segunda gran crítica que uno les puede hacer es la selectividad absoluta que tienen con la corrupción, que ese es un tema que voy a tratar ahorita más adelante. Y la tercera es que a pesar de esas dos, todavía tienen la osadía de presentarse como los paladines, los faros morales de la sociedad y los paladines anticorrupción de la política, que es una cosa que uno a estas alturas aún no logra entender cómo es que todavía tienen la cara para hacer eso. Como verán, creo que sí, esas son como las 3 cosas más criticables que tiene el centro, entre muchas otras, pero creo que estos 2 personajes la superan. Digamos, ya pasan por encima de eso, primero porque estamos hablando de 2 tecnócratas. Un tecnócrata, como pues para los que no saben les explico, es una persona que gobierna básicamente pensando en cifras, en números, genera indicadores, es alguien que está pendiente, digamos, de la efectividad y la eficiencia de una política pública. Son muy técnicos, digamos, en las soluciones que plantean. Por ende, digamos, el tecnócrata por lo general tiene buenas soluciones, pero tiene un problema, es que como se la pasa en su oficina o, digamos, reunido mirando indicadores, cifras y demás, pierde, digamos, un poco ese contacto político con la gente. Eso era el problema, digamos, en el pasado hemos tenido tecnócratas, por ejemplo, Iván Duque era bastante tecnocrático por el lado de la derecha, y lo mismo pasó, por ejemplo, con Enrique Peñalosa, pero como se puede ver, precisamente eran personas que por estar tan metidas en su oficina, digamos, difícilmente hacían, digamos, la parte que es fundamental de una democracia hacer, que es hacer política, no estar con la gente, ir a seguir ganándose, digamos, el aprecio de la gente de la que se gobierna, porque al final de cuentas, pues la política ser político implica tener un montón de gentes, y esa es como la gran diferencia, por ejemplo, con un tipo como Gustavo Petro, que puede llegar a abrazar al taxista, después subir la gasolina y echar por abajo todo lo que hizo el tecnócrata. Lo hace porque, pues obviamente, al ganarse el apoyo de la gente, pues como en una democracia, gana mayoría de votos. Creo que una de las grandes ventajas que tiene tanto Galán como Oviedo es que son tecnócratas, pero digamos, esa escasez de comunicación política que se tenía antes, o que tiene el tecnócrata tradicional, ellos parecen haberla superado. Entonces, rescato mucho el caso de Juan Daniel Oviedo, que de hecho fue el candidato por el que voté yo, porque creo que, digamos, esa mezcla que él tiene entre capacidad de comunicarse con la tecnocracia y los conocimientos propios, pues lo pueden hacer una figura política muy prometedora en el futuro. A mí me impresionaba a veces cuando lo escuchaba hablar en campaña, como él a veces no solo analizaba el impacto, digamos, que podría tener cierta decisión en un sector, sino que había veces en las que incluso podía llegar a analizar ese impacto, digamos, también en los sectores circundantes, y como que llegar a hacer eso es algo que difícilmente se escucha de un político, por lo menos en este país. Entonces, digamos, esa capacidad intelectual y mezclada con esa cercanía que él sí parece tener, digamos, ese buen manejo de comunicación política que sí, él sí parece tener, lo hace un político bastante prometedor. No son, estos 2 líderes no parecen ser de aquellos que simplemente se van a vender a cualquiera a pesar de que sea contrario a sus intereses, como lo hace el centro actualmente. No parecen ser oportunistas políticos. Inolvidable el agarrón que hubo en Cámara cuando Galán era representante con el señor Álvaro Uribe, porque Galán estuvo denunciando el concepto de este volteo de tierras. Pues esto fue un hecho, no hay nada que hacer, así sucedió. Digamos que en el gobierno de Uribe, cuando él era presidente, pues los hijos adquirieron unos lotes en Mosquera, a las afueras de Bogotá,
por un decreto presidencial esos lotes pues se valorizaron enormemente y entonces ellos después los pudieron vender a un precio excesivamente más alto del precio al que lo compraron. Ya digamos por lo que tengo entendido, un juez de la República pues determinó que ahí no había ilícito, no había ilegalidad, eso es bueno aclararlo, pero pues es un hecho que pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Compraron una tierra a un precio y la pudieron vender a un precio exorbitantemente mayor. Eso terminó casi en un agarrón y el señor Uribe casi yéndose a los golpes con Galán. La sesión transcurría con normalidad hasta que se tocó el tema del municipio de Mosquera y los predios de la zona franca de Occidente que se han relacionado con Tomás y Jerónimo Uribe. Primero cambian la categoría del suelo y luego cambian el índice de ocupación del mismo. El senador Galán explicó que esas decisiones administrativas generaron una plusvalía por las 53 hectáreas modificadas. Lo que ha debido pagar ese predio, que pagó 56 millones de pesos, era 40.806 millones de pesos. El dato alteró a Uribe, quien lo interpeló. ¿Por qué pagaron menos? Porque parte lo pagaron en especie. Lo pagaron en una estación de bombeo de aguas que era parte del sistema matriz de servicios públicos. Y eso no está prohibido. Galán, tranquilo, le replicó con más cifras. Esa diferencia tiene que cobrarse en el efecto de plusvalía, independientemente de las inversiones, independientemente de todo. Esta respuesta terminó por desencajar a Uribe, que reaccionó de manera agresiva. No se hable con palacios. El senador Carlos Fernández. Tranquilo. El llamado a la tranquilidad del joven senador Galán desató la furia de Uribe. ¡No mienta! Se levanta la sesión. Pero la polémica siguió fuera de micrófonos oficiales, con gritos y amenazas de irse a las manos. Y Galán concluyó con una frase lapidaria que ensoberbeció más al exmandatario. La política es incompatible con los negocios. El debate quedó sin concluir, pero con los ánimos crispados, que dieron para hablar del hecho toda la semana. Pero creo que con todo y eso no estamos hablando de dos políticos que tengan esta falsa sensación de superioridad moral o que crean que van a hacer una carrera denunciando al estilo J.P. Hernández incluso cosas donde no está pasando nada. ¿Sí? En una cacería de brujas pues hay por conseguir unos cuantos votos. Y eso, digamos, los hace demasiado valiosos porque terminan de superar esas tres pues, fallas, por decirlo de alguna manera, que tiene el centro tradicional. Ahora, esto no quiere decir que pues ahora todo vaya a ser color de rosa y que esto vaya a ser facilísimo y que ya vamos a superar una cantidad de problemas, porque evidentemente hay unos temas bastante negativos. Entonces, claro, es muy difícil como pensar que se va a hacer algún tipo de cambio o que pues vamos a ser mejores cuando digamos ambos movimientos tienen consigo a tipos tan cuestionados como Alejandro Char, Alejandro Eder o el señor Carlos Amaya. Bueno, listo, de ahí ya hay un problema que hay que solucionar. Los mismos oportunistas del centro que tanto critico pues se colgaron muy convenientemente de ambas campañas que eran las que iban liderando la intención de voto. Pero digamos que hasta cierto punto como que pues lo que esperaría personalmente es que pues estos nuevos liderazgos tengan una capacidad tal de mover gente que por inercia como que estos personajes negativos puedan empezar a ser reemplazados por otros nuevos liderazgos que sean un poquito más idóneos y estén más a la altura de los tiempos actuales y de lo que este país requiere. Así que bueno, nada, creo que esto, pues en esto va a ser muy sincero, es la primera vez en 10 años que realmente creo que hay una razón para sentirse esperanzado y para creer que vamos a poder tener un mejor país. Nos vemos.